Perdón, el Evangelio mañana es el de San Mateo, de capítulo 5, versículo 1 al 12. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque el reino de los cielos es para ellos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por practicar la justicia, porque el reino de los cielos es para ellos. Dichosos ustedes cuando los insulten, persigan y calumnien, de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque tendrán una gran recompensa en el cielo. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, pidamos al Espíritu Santo que nos acompañe en este día de catequesis alrededor del catecismo de la Iglesia Católica que estamos profundizando y que tenemos la oportunidad de ir conociendo e ir estudiando para el fortalecimiento de nuestra fe. Vamos hoy a seguir con el tema de la Iglesia Católica. Estamos en el numeral 811. Recordemos, numeral 811, párrafo 3, y estamos viendo ahora la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Quisiera hacer una pequeña introducción antes de entrar en este artículo 811, diciendo lo siguiente. Ninguna religión ha puesto un cuerpo de doctrinas como lo tiene la Iglesia Católica. Existen variedad de religiones que nosotros conocemos o hemos escuchado hablar, pero ninguna posee un cuerpo de doctrina como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a la cual nosotros pertenecemos, tiene estos 4 elementos o 4 signos que hoy nos habla el catecismo, diciendo que la Iglesia es una, santa, católica, y escuchamos nosotros en el credo niceo constantinopolitano, ¿sí? No en el credo de los apóstoles, sino en el credo niceo, donde decimos que la Iglesia creo en una santa Iglesia católica, apostólica, ¿sí? Creo en una Iglesia que es santa, que es católica y que es apostólica. En el credo de los apóstoles únicamente decimos creo en la Iglesia, creo en la Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Pero en el credo niceo se complementa un poco más añadiendo que la Iglesia es una, es santa, es católica y apostólica. Para que nosotros comprendamos un poquito estos elementos de qué significa una, de qué significa santa, de qué significa católica y qué significa apostólica, vamos a introducirnos en lo siguiente. Primero, ¿para qué está la Iglesia Católica? ¿Para qué está la Iglesia? ¿Para qué la fundó nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de la Iglesia? Eso tenemos nosotros que tenerlo muy bien claro. Primero, la Iglesia está para difundir, para
llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo, por todo el mundo. Por eso es católica, porque es universal, por todo el mundo, ¿sí? Ser un faro de esperanza. Todo esto en el camino a la salvación. Ese es el objetivo de la iglesia. Para eso la dejó nuestro Señor Jesucristo, para que ella siguiera difundiendo este mensaje por todo el mundo, para que fuera ese faro de esperanza y todo esto nos lleve a la salvación. La iglesia es una, ¿sí? Una no en el sentido de número, sino va más allá del número, ¿sí? Es más bien hablando de la unidad, y la unidad en referencia a la Santísima Trinidad. Recordemos que la imagen de la iglesia como una está en la imagen de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿no? Entonces, la fuente de la unidad de la iglesia está en la Santísima Trinidad. Jesucristo vino a reconciliar a toda la humanidad, ¿sí? A toda la humanidad. Entonces vamos a mirar lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en numeral 811. Esta es la única iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo, que es una santa, católica y apostólica. Estos cuatro atributos inseparablemente unidos entre sí indican rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. La iglesia los tiene por ella misma. La iglesia no los tiene por ella misma. Es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la iglesia el ser una, santa, católica y apostólica. Y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Solo la fe puede reconocer que la iglesia posee estas propiedades por su origen divino, pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan también con claridad a la razón humana. Recuerda el Catecismo Vaticano I que la Iglesia por sí misma es una grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. Esto lo dijeron los conciliares en el Concilio Vaticano I. La iglesia es una y es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que es la parte de la unidad. Nosotros no somos una rueda suelta, nosotros estamos unidos a Cristo. Nuestra cabeza es Cristo, eso lo veíamos la vez pasada, el sábado pasado, cuando hablábamos de todo ese misterio místico, ¿sí? La iglesia es una en cuanto está unida a Cristo, ¿sí? Y tenemos el ejemplo de la Santísima Trinidad. El Padre es Dios porque está unido al Hijo y porque está unido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios no solamente por su esencia, sino por su unidad al Padre y al Hijo. Y lo mismo el Hijo. El Hijo no está solo, está unido al Padre y está unido al Espíritu Santo. La iglesia también es una porque está unida al misterio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese misterio de unidad a nuestro Señor Jesucristo también la une al Padre, también la une al Espíritu Santo. La obra creadora de Dios está también uniéndose a la obra creadora de la iglesia. La obra salvadora de Cristo se une también a la obra salvadora de la iglesia. La acción del Espíritu Santo de iluminar, de acompañar, está también unida al trabajo que hace la Iglesia Católica de iluminar y de acompañarnos a todos y cada uno de nosotros. La Iglesia
Vamos a mirar cada una de estos elementos importantes que nos habla el catecismo de unidad, que es santa, que es católica y que es apostólica. Variedad de dones y culturas. La unidad es visible cuando aceptamos el credo, la colaboración de los sacramentos, la estructura jerárquica, la sucesión apostólica a través del sacramento del orden. ¿Qué significa esto? Significa de que la iglesia es desde su origen, es un modelo y principio supremo del misterio de Dios Padre, de Dios Padre e Hijo y el Espíritu Santo en la Trinidad. La iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado, príncipe de la paz por su cruz, reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. La iglesia es una debido a su alma. ¿Cuál es el alma de la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en cada uno de los creyentes y llena y gobierna a toda la iglesia. Realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo. Este tema de la unidad es importantísimo, queridos hermanos. Es importante entender que la iglesia es una. Y esto también tiene que llevarnos a varias cosas. El ser uno, el que la iglesia es una, no significa de que otras iglesias, de que otros credos no tengan la verdad. Ellos pueden tener parte de la verdad, ¿sí? De la verdad enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Pero algo que caracteriza a la Iglesia Católica es que se ha mantenido fiel a esa unidad de Cristo, a esa unidad que siempre la Iglesia la ha hecho eh, o la ha identificado como la verdadera Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay que tener en cuenta dos elementos. No para llenarnos nosotros de prepotencia, no para llenarnos nosotros de soberbia y de creer que somos los que tenemos la verdad absoluta, ¿sí? Una de esas cosas, y desmeritar a otros credos, a otras iglesias que puedan tener parte también de esa verdad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo. Pero tampoco podemos caer nosotros en digámoslo así, en un término de humildad y decir de que nosotros no tengamos la verdad. Nosotros, como Iglesia Católica, somos fundados por nuestro Señor Jesucristo en la institucionalidad de Pedro. También más adelante vamos a ver este tema de la tradición apostólica, este tema de que la iglesia ha seguido y ha mantenido fielmente las enseñanzas de los apóstoles. La sucesión apostólica es algo muy importante también dentro de este tema. Y esto es importante hacer aquí un paréntesis cuando hay muchas personas que se separan de la iglesia. Y esto no viene desde la separación de la iglesia de Oriente y de Occidente, ni tampoco la separación después de este tema de Martín Lutero, sino que en el siglo I y en el siglo II eso se da, eso también se presentaron, ¿sí? La iglesia ha tenido esas dificultades, no es una cuestión de hace poco, sino desde el mismo comienzo. Tuvo la iglesia que enfrentar ciertas herejías. El gnosticismo especialmente fue enfrentado en el siglo II, cuando el gnosticismo quería llevar o quería generar alguna separación de la iglesia católica, ¿no? Eso se dio en el siglo II y surgen unos santos de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, San Irineo, que defendieron todas estas tradiciones de la unidad de la iglesia, ¿sí? Toda esta unidad de la iglesia.
Entonces, San Irineo, por ejemplo, en el siglo segundo, reclamó y contrapuso contra la herejía gnóstica todo este tema de la sucesión apostólica, ¿sí? Y lamentablemente, pues este tema de separaciones y divisiones se ha presentado durante mucho tiempo, pero la Iglesia Católica, o quienes deseamos ser fieles a la Iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo, en medio de todas estas herejías, en medio de todas estas cosas que se presentan, mantenernos unidos a Él y a la tradición apostólica y a la sucesión apostólica. Esto nos hace uno en Cristo. Y al ser uno en Cristo, nos hace uno también con el Padre y con el Espíritu Santo. Bueno, lo bueno también que tiene la Iglesia Católica en medio de esa unidad es la variedad de dones, la variedad de culturas. La unidad es visible cuando aceptamos el credo, la celebración de los sacramentos. Ustedes ven que en todas partes del mundo donde está la Iglesia Católica se celebran los mismos sacramentos, tienen el mismo ritual. La colaboración de la colaboración que se da dentro de las mismas celebraciones litúrgicas. La misa es la misma, ¿no? La misa que se celebra en Colombia tiene el mismo ritual que la misa que se celebra en los Estados Unidos, que se celebra en África, que se celebra en Asia. Eso nos hace unos y nos va identificando nosotros. La celebración de estos sacramentos, la estructura jerárquica, que a veces nos cuesta mucho entenderlo a veces, que nos cuesta entender de pronto de que hay un sucesor de San Pedro aquí en la tierra que es el Papa. Eso tenemos que entenderlo nosotros y ponerlo muy bien en la cabeza, ¿sí? A pesar de que pueda haber un padrecito por allá en un pueblito lejano, o por ejemplo, yo que estoy aquí en un corregimiento, en una parroquia, cada vez que yo celebro la Eucaristía, hay una parte donde nosotros nos unimos al Papa Francisco, nos unimos a nuestro jerarca particular, a nuestro pastor diocesano, que es el obispo. Todo eso nos hace uno, nos unifica a la Iglesia, que es la sucesión de los apóstoles, nos unifica a la sucesión de nuestro Señor Jesucristo, a la sucesión que Él dio a los discípulos de Él, nos hace uno, y eso hay que entenderlo nosotros, porque no podemos ser una rueda suelta. Y aquí hago un paréntesis. Más adelante, cuando hablamos de que la iglesia es santa, no significa que dentro de la iglesia no se hayan cometido errores, equivocaciones. Ha habido muchos desaciertos, ha habido muchas situaciones difíciles, pero si nosotros vamos a los orígenes, cuando Jesús escoge a sus discípulos, no escoge a hombres perfectos. Estos hombres y también mujeres que se da dentro del discipulado de nuestro Señor Jesucristo tienen una gran cantidad de defectos, así como de virtudes. Y a pesar de todo esto, nuestro Señor tiene una mirada fija, ¿sí? Fija. Cuando la mirada es fija y cuando la mirada va hacia un objetivo preciso, ¿sí? En medio de ese caminar, en medio de ese proceso donde se cae uno, donde tiene momentos difíciles, donde hay problemas, donde hay dificultades, ahí la mirada no se pierde, a pesar de las dificultades y a pesar de las diversidades que existen. Y eso tenemos nosotros que entenderlo muy bien. Y en el apostolado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en este apostolado tan bonito que nosotros estamos siguiendo, hay que entender eso, hay que respetar, por ejemplo, la decisión que tome un párroco, la decisión que tome un obispo, la decisión que tome el Papa, todo eso hay que respetarlo porque nosotros no podemos ser rueda suelta, porque si no terminamos convirtiéndonos en una secta. Y hay una gran diferencia de una secta a lo que es realmente la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica ha mantenido una identidad durante muchísimo tiempo, ¿sí? Cuando un sacerdote es ordenado, no es ordenado únicamente para una iglesia local, no es ordenado para la iglesia universal. Este sacerdote sigue una tradición que es la tradición apostólica, y más que una tradición, sigue la sucesión apostólica. Cuando Jesús instituye a sus discípulos, a sus apóstoles, luego de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos siguen llamando, siguen convocando, siguen constituyendo más discípulos, ¿sí? Y ellos lo siguen haciendo, lo siguen haciendo, lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el Señor sigue llamando. El llamado que hace Jesús lo hace a través de la iglesia, lo hace a través de hombres y mujeres que vienen a la iglesia, que vienen a prestar su servicio. Allí tenemos esos discípulos de Jesús. Y también dentro de ese discipulado actual de la Iglesia Católica hay Pedros que niegan a Jesús en un momento difícil. Hay Judas que traicionan a Jesús también. Hay personas que de pronto no entienden cuál es su vocación, o de pronto su vocación se pierde en el mundo, ¿sí? Y eso sucedió en el mismo momento, en el mismo inicio de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo, y se sigue viviendo en los días de hoy. La persecución que tuvieron los discípulos, la misma persecución que tuvo nuestro Señor Jesucristo. En estos días hemos leído nosotros en el Evangelio cuántas veces nuestro Señor fue puesto a prueba por los maestros de la ley, cuántas confrontaciones tuvo que Jesús que vivir, cuántas confrontaciones Jesús tuvo que vivir en medio de su misión, de su apostolado, de su vida pública, cuántas confrontaciones tuvo que vivir el Señor. Entonces, desde el mismo comienzo, desde el mismo origen de nuestra iglesia, ¿sí? De nuestra iglesia se ha tenido toda esta clase de cosas, persecuciones, confrontaciones en el siglo primero, en el siglo segundo, herejías, el gnosticismo, el pelagianismo, tantas herejías que se han presentado dentro de la iglesia, porque mucha gente se asusta ahora porque la iglesia es perseguida, porque hay divisiones dentro de la misma iglesia, porque hay ideas encontradas. No nos asustemos de eso, no nos asustemos por eso. Eso es algo que viene desde el mismo comienzo. La idea es nosotros tratar de tener lucidez, tratar de tener ese proceso de discernimiento, tratar de unificar nuestros criterios. No significa que cada uno no pueda poner o, o colocar en comunión con los demás lo que opine. Eso es lo bonito de la iglesia. Por eso estábamos hablando de que somos unidos en medio de la diversidad. Diversidad de dones, diversidad de carismas, diversidad de formas de expresarnos, de manifestar nuestra fe, pero siempre en la unidad, ¿no? En la unidad. Unidad en medio de la diversidad. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque vivimos momentos difíciles de confusión, momentos en los cuales escuchamos opiniones. A veces escuchamos una opinión del Papa. Cuando el Papa opina, esas opiniones se ponen en consenso en la Iglesia Católica. Por eso es que se hacen concilios, por eso es que se hacen sínodos, por eso es que se hacen reuniones para ver todas esas opiniones, y el Papa no toma decisiones solo. Él tiene un colegio cardenalicio,
un colegio de consultores, un colegio de personas, de teólogos, biblistas, personas que lo están aconsejando, personas que están a su alrededor. Sí, el Papa puede tener opiniones personales, pero todas esas opiniones las coloca en un consenso para luego tomar una decisión. Y en esto es interesante, por ejemplo, lo que sucedió en el Sínodo de la Amazonía, donde se presentaron ideas, donde se hablaron, donde mucha gente decía, ay, ahora esto va a pasar, ay, ahora esto va a suceder, y miren cuáles fueron las determinaciones que se tomaron, ¿sí? Las decisiones que se tomaron, ¿no? Entonces, hay muchas opiniones, ¿no? Hay muchas opiniones y nosotros sabemos que en nuestra iglesia hay corrientes liberales, corrientes muy conservadoras, corrientes ortodoxas, corrientes que van por una línea, corrientes que van por otra línea, ¿sí? Pero las decisiones siempre se toman en consenso. Las decisiones siempre se toman en, 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 en unidad, ¿no? Y eso tenemos nosotros que tenerlo muy bien claro. Si nosotros estamos en un apostolado, en el apostolado de la sangre de Cristo y de diferentes lugares del mundo, de diferentes regiones, de diferentes contextos culturales, hay algo que nos une, ¿sí? Y eso es una pregunta que yo quería hoy que nos hiciéramos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que une a este apostolado de la sangre de Cristo? Más allá de las opiniones, más allá de las ideas que cada uno pueda tener, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos hace uno? ¿No? Entonces, ese tema de la unidad es muy importante. Entonces, toda esta estructura jerárquica, la sucesión apostólica, a través del sacramento del orden sacerdotal, por ejemplo, cuando se han generado estas divisiones dentro de la iglesia, que se le da a un obispo por irse por allá y creerse sucesor de San Pedro, no, no. La iglesia tenía un orden, un cuidado, ¿sí? Frente a esto, frente a la sucesión apostólica. Entonces, si hay un señor que se le ocurrió el día de mañana abrir un garaje y reunir un poco de gente allí y hablarles de la Biblia, no, eso no tiene nada que ver con la sucesión apostólica, nada. De pronto sí les hablará de un tema bíblico, de alguna cosa de esas, pero cuidado con esa clase de cosas, ¿no? Si de pronto aquí en el apostolado hay alguien que se toma la atribución de seguir sus propias directrices y no las directrices que de pronto se toman desde Nigeria y de pronto las indicaciones que da Bernabé ni nada de estas cosas, está por fuera, no está en la unidad, no está en la unidad, ¿sí? Y cuando no estamos en la unidad, entonces estamos haciendo un rancho aparte, estamos haciendo algo que lo que está haciendo es dividir. Y el que divide, lamentablemente, está lejos también del objetivo de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene aquí en medio de nosotros, es de unirnos. ¿De unirnos con quién? De unirnos al Padre, de unirnos al Espíritu Santo, de unirnos a Él, ¿sí? Y eso lo habla la palabra de Dios. Padre, yo lo que quiero es que seamos uno, como tú y yo somos uno. Eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras, ¿no? La unidad. Jesús siempre está hablando de la unidad, ¿sí? Padre, que todos seamos uno. Hay ovejas que de pronto no son de otro redil, son de otro redil, pero cómo me gustaría que estuvieran aquí conmigo, que caminaran aquí conmigo, que todos nos uniéramos, que fuéramos un solo redil, con un solo pastor, como Cristo, como la cabeza, ¿sí? Entonces, ese tema de la unidad es muy, muy importante para nuestra vida espiritual, para nuestro apostolado, para todo lo que nosotros y cada uno realizamos. Entonces, ese es todo el tema de la unidad
el tema de la unidad que nos habla el Catecismo de la Iglesia, el Sagrado Misterio de la Unidad de la Iglesia, las heridas de la unidad, ¿sí? Todo el tema de las divisiones que se ha generado dentro de la Iglesia, ¿sí? Porque de pronto algunos tienen ideas diversas. Cuando se da esta separación de Martín Lutero, se da dentro de un contexto histórico de la Iglesia, en la cual de pronto Martín Lutero no estaba de acuerdo con algunas cosas que se estaban haciendo dentro de la Iglesia, especialmente el manejo de las indulgencias, el tema del manejar el tema comercial de las indulgencias que se estaban presentando en esa época, ciertas ideas que se estaban viviendo allí dentro de la Iglesia Católica. Pero de pronto no miró hacia adentro, sino que se fue, ¿no? Como hay un dicho que dice, la ropa sucia se lava en casa. Siempre que exista un problema o una dificultad, antes de írsela a contar al vecino, tratemos de solucionarlo dentro de nosotros. Por eso se convoca. Y esto ocurre muchas veces en las familias, ¿no? Cuando hay una dificultad, el papá y la mamá dicen, bueno, nos vamos a reunir porque hay algo en la familia que no está funcionando. Hay algunos dentro de nuestra casa que de pronto no están cumpliendo las normas que de pronto estoy estableciendo en el hogar. Entonces el papá, la mamá y los hijos llaman un pequeño concilio familiar, ¿no? Y cada uno opina y cada uno habla y cada uno presenta sus ideas. Pero si el papá se va a la tienda a hablar con el panadero y empieza a contarle los problemas que está pasando en su casa, o la señora se va a contarle a la comadre lo que está afuera, lo que está pasando en su casa, o el hijo se va a contarle a sus amigos lo que está pasando en su casa, y de pronto no son personas que tengan una lucidez o una capacidad de discernimiento, pues lo van a separar, le van a decir, no, pues sálgase, váyase de la casa, váyase, no, váyase. Mire que allá en su casa no lo quieren, mire que en su casa su papá es esto, mire que en su casa sus hijos son esto, entonces separémonos, vámonos, ¿no? Eso es como la primera solución, la primera alternativa, y no es así, no es así. Esto lo hacía muy, muy bien Jesús con sus discípulos. Jesús había cosas que les decía a sus discípulos en privado, ¿sí? Recuerden cuando Jesús les decía, hay cosas que yo la hablo con ustedes y hay cosas que yo hablo con la gente. Eso nos enseña demasiado frente a ese tema de la unidad, ¿no? Y hay otras cosas que Jesús solamente las conversaba con el Padre, con su papá, con el abad. Cuando se iba a orar, decían, yo me voy a ir solito a hablar con mi papá, entonces quédense ustedes aquí. ¿A qué se iba Jesús? A hablar con el papá, a hablar con Dios, con el Espíritu Santo, y hacer un pequeño concilio entre los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mire que está pasando esto, mire que está pasando aquello. Sí, las decisiones no las tomaba Jesús solito, las decisiones no las tomaba él solito, él iba y las consultaba con su papá, él iba y las consultaba con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, eso es lo que permitió que este plan de salvación sea perfecto. Eso permitió que la obra de Dios sea perfecta, ¿no? Y eso nos pasa también nosotros en la iglesia o en cualquier grupito o en cualquier movimiento dentro de la iglesia. Hablemoslo siempre nosotros, busquemos la unidad en vez de la separación. Busquemos la unidad siempre. Miremos hacia adentro, no hacia afuera. Y esto es un consejo para las familias. Papá, mamá, hablen con sus hijos, ¿sí? Porque de pronto escuchamos, sí, sabios consejos, pero también lamentablemente hay gente que no tiene una capacidad de discernimiento y de pronto nos dan consejos que lo que hace es dañarnos y destruirnos. Y esto muchas veces ha ocurrido dentro de la iglesia. Muchas veces dentro de la iglesia ocurre esto. Entonces, por eso hay tantos movimientos y tantas sectas que se han separado, ¿sí? Que han buscado otros objetivos, y dentro de eso se pierde el objetivo. El objetivo de la iglesia, ¿cuál es? Ya lo leí, ¿no? La iglesia católica tiene como objetivo
ir por todo el mundo, anunciar el mensaje de nuestro Señor, no el mensaje de la iglesia. La iglesia no anuncia su propio mensaje. Esto no es de nosotros, esto es de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, los sacramentos no son de la iglesia, los sacramentos son regalos de Dios hacia nosotros los hombres. Los sacramentos son regalos de Dios a través de su Hijo Jesucristo para nosotros, para que nosotros logremos la santificación, para que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Administrarlos. ¿Sí? Entonces llega alguien a pedirle un bautismo a un padre, el padre no se lo puede negar, ¿sí? Hace un discernimiento sobre el proceso del bautismo de la persona, porque son regalos de Dios, y la iglesia lo que hace es administrarlos. Los sacramentos no son de la iglesia, los sacramentos son de Dios, dados a su Hijo Jesucristo y dados también a la iglesia. A quienes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. Hagan esto en memoria mía, la celebración eucarística. Bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vemos que todo esto, el tema de la sacramentalidad que vamos a ver más adelante, es un tema en el cual viene una connotación divina. Es un regalo de Dios para nosotros, ¿no? Cuando yo voy a bautizar, no digo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en el nombre del Padre Ángel. No. O como alguien decía que un padre estaba diciendo que te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en el nombre del padrino y en el nombre de la madrina y en el nombre de la abuela. No, 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 no. Los sacramentos son signos visibles de la presencia de Dios en la vida del cristiano. Signos visibles de la presencia de Dios en la vida del cristiano y de aquel cristiano que solicita ese sacramento, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la iglesia, difundir el mensaje de Cristo por todo el mundo. ¿Qué hizo San Pablo? ¿Qué hicieron los primeros discípulos? Ir a predicar por todos lados, ¿sí? Asia, el Asia Menor, el Asia Mayor, Grecia, todos estos lugares donde ellos estuvieron, Europa, ir a anunciar ese reino de Dios por todo el mundo. Ser un faro de esperanza. La iglesia tiene que ser un faro de esperanza, un faro de luz en medio de la oscuridad y de las zozobras en las que vive el mundo. Ese es otro objetivo de la iglesia. La iglesia tiene que ser ese faro de esperanza en medio de tantas sinsabores en los que vive la humanidad. Camino, todo eso nosotros vamos mirando cuando tenemos los pies en la tierra, pero vamos mirando hacia un objetivo, la salvación, porque esta iglesia también más adelante lo vamos a ver, está en comunión. La iglesia caminante está en comunión con la iglesia que ya ha trascendido, que ya ha alcanzado la salvación, ¿no? Y aquellos que aún están en ese proceso, que es la iglesia que está purgándose, que está caminando también. Todo eso es una comunión bien linda, bien hermosa. Nosotros nos unimos con aquellos que ya trascendieron. Esta es la iglesia caminante, la iglesia que va caminando, que va en miras hacia la salvación, ¿sí? Camino a la salvación. Entonces, todo este tema de la unidad es importante y quisiera hacer referencia de eso, especialmente para nuestro apostolado de la sangre de Cristo. Bernabé tiene que estar unido a la Iglesia Universal, a lo que le diga su obispo, a lo que el obispo le diga el Papa, y cuando estamos en esa unidad, vamos bien, vamos en esa unidad de lo que es la iglesia. Nosotros tenemos variedad de dones y cuando hablamos también de espiritualidades, que hay bastantes espiritualidades y apostolados dentro de la iglesia, eso es hermoso. Cuando están los del camino, los catecúmenos, están también todo el tema de la Legión de María, de los
que han hecho también Emaús, toda una diversidad de dones maravillosos, lindos que tiene la iglesia, pero unidos a Jesucristo. Y unidos también a la tradición apostólica y unidos también a la sucesión apostólica. Unidos siempre allí, lograremos nosotros como que estar tranquilos y no ser una rueda suelta. Muy bien. La iglesia santa, nuestro Señor es la fuente de la santidad. Si nosotros estamos unidos a Cristo, si nosotros estamos unidos a Él, pues tenemos que ser santos, ¿sí? En la carta a los Corintios se habla precisamente de eso, ¿no? A los santificados en Cristo. Jesús nos llama a ser santos para que nosotros logremos ese objetivo. Ese es nuestro objetivo, la santidad. Nosotros también dentro de la iglesia procuramos todos los elementos necesarios para la santidad. Y aunque vemos ese término de santidad como un término bastante apartado, bastante como que pensamos que la santidad es para otros y no para mí. No, la santidad es para todos los bautizados. Y la iglesia es santa, ¿sí? Es santa. La iglesia es santa en persona de Jesucristo. La pretensión de la iglesia está llamada a ser santa. Ese es el objetivo de la iglesia, ¿sí? No lo que pensamos, sino de la sucesión de los apóstoles. Es a través de la iglesia que el Señor derrama su gracia a través de los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles de la presencia de Dios en la vida nuestra para que nosotros logremos ese objetivo de ser santos. No veamos la santidad como algo de extraterrestres o algo del otro mundo, no, la santidad es algo que nosotros procuramos de aquí, dentro de nuestra propia realidad, ¿sí? De nuestra propia realidad. Tenemos que mirar cada día más eso. Hace muchos años, cuando la iglesia tenía una gran legión de santos y que mucha gente decía, pero ¿por qué antes había más santos y ahora como que no hay? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No es que los santos no existan hoy en día, inclusive de pronto en este chat hay una gran cantidad de santos anónimos que no sabemos, aunque no les veamos la aureola, de pronto hay mucha gente que tiene una vida de santidad. Y ser santo no significa que no seamos pecadores, que no cometamos errores, ¿sí? Alguien me decía estos días, ay, padre, es que yo no puedo ser santo porque yo soy muy cascarrabias. Santa Teresa de Calcuta tenía un genio terrible, ¿no? O sea, parecía santanderiana esa mujer, pero eso no significa de que no sea santa. ¿Sí? Su carácter, su personalidad, su tenacidad, su forma de ser, su forma de llevar las cosas, no significa de que no sea santa. Su mal genio no significa que usted no pueda llegar a ser santo. Ser santo puede tener esas características de su personalidad, pero puede llegar a ser santo. San Ignacio de Loyola, ¿sí? Un tipo militar, un tipo que fue militar y que tenía una vida bastante rígida. Él vivió una época en el siglo XV, siglo XVI, donde hubo una gran cantidad de santos. Estuvo San Ignacio de Loyola, estuvo San Carlos Borromeo, estuvo San Felipe Neri, San Juan de la Cruz, ¿sí? Muchos otros santos, dentro de Santa Teresa de Ávila. Fue una época de florecimiento, de santidad dentro de la iglesia, donde habían variedad, habían unos que eran místicos, como estos, San Juan de la Cruz, místicos, San Carlos Borromeo, que era jerarca de la iglesia, San Felipe Neri, que tuvo una santidad dentro de la humildad y dentro de la sencillez de su vida, recogiendo niños de la calle y en esa Roma de esa época en la que se vivía una descomposición social terrible. San Felipe Neri le decía a sus hijos, como él los llamaba, brinquen, salten, jueguen, pero no pequen, ¿sí? Y tenía un tema de darles la libertad
Alguna vez alguien le decía, Padre Felipe, ¿por qué las puertas del oratorio siempre están abiertas? Entonces él decía, están abiertas porque el que quiera venir ve las puertas abiertas, pero el que se quiere ir también las tiene abiertas. Entonces era una santidad demasiado práctica, demasiado de la vida. Y en cambio el tema de la santidad de San Ignacio era rígido, cumpliendo allá sus ejercicios espirituales, la bandera que siempre nos hablan en los ejercicios ignacianos, el silencio profundo, la meditación, todas estas cosas de San Ignacio, porque él tenía un estilo de vida así, militar, como él lo criaron, como él lo formaron. Y miren, todo eso es lo lindo de la iglesia. Sí, variedad de dones, variedad de personalidades, unos con buen genio, otros con mal genio, otros con una disciplina muy rígida, otro un poquito más liberal, pero en todo está el camino a la santidad. Nosotros debemos sentirnos muy contentos, muy alegres de la iglesia a la cual pertenecemos. ¿Sí? Y todos podemos llegar a ser santos. Aquí, ¿cuántos pueden llegar a ese tema de la santidad? Y no es que pueden, es que tenemos que hacerlo y debemos hacerlo, debemos buscar la santidad, ¿sí? Hay un niño ahora, Carlos Acuti, que el Papa Francisco y su consejo y su colegio de consultores vio ciertas cualidades, ciertas características, ciertos dones bonitos que tenía este chino de tan solo 15 años, así como hay personas de 80 años que ya han logrado la santidad. La santidad no tiene edad, es cuando el Señor te toque y tú des un giro de 90 grados en tu vida que se llama conversión. La puerta a la santidad es la conversión. Cuando tú te conviertes, cuando tú das ese giro de 90 grados, ya estás llegando a ese estado de santidad, a esos procesos en los cuales nosotros en la vida espiritual vamos creciendo. ¿Sí? La vida espiritual también es procesual, también es procesual. ¿Sí? El Señor tiene paciencia y seguramente nosotros en las Sagradas Escrituras lo hemos visto, la gran paciencia que el Señor tuvo con sus discípulos, la tiene también con nosotros, porque espera que tú y yo demos ese paso que tenemos que dar en la vida. Tú y yo tenemos que dar ese paso. Y dentro de la santidad se abren todas las puertas. La iglesia santa, y recordemos que la iglesia somos todos. Hay santos místicos, Santa Gema Galgani, una gran santa del siglo XXI, esa mujer mística, esa mujer maravillosa que vivió una vida de contemplación del Señor. ¿Sí? Santos misioneros, a nuestra Santa Laura Montoya, una mujer montada en un caballo y metida por allá evangelizando a nuestros indígenas, a nuestros antepasados, ¿sí? Tantos santos dentro de las misiones populares, santos dentro de la jerarquía como Santo Tomás Moro, que es el patrono de los abogados, de los políticos, ¿sí? Santos que han sido profesores, que han sido docentes, santos médicos, San Ricardo Pampuri, San Camilo de Lelis, santos que han dado su vida y entregado su vida por el Señor, como los mártires de la iglesia en el siglo primero, en el siglo segundo, hasta el día de hoy, nuestros mártires colombianos, allí en España en el año 1935, 1936, nuestros santos mártires colombianos en la guerra española del comunismo contra el catolicismo que se desprendió de una manera muy fuerte. ¿Sí? Uy, es una cosa hermosísima, hermosísima. El tema de hablar de los santos, mejor dicho, a mí me pone la piel de gallina cuando hablo de todo este tema. Y esa es la iglesia, ¿no? Estas madres de familia que viven en sus hogares, cuántas madres en sus hogares viven su santidad, ¿sí? Santas mujeres dentro de sus familias, aquellas dentro de sus profesiones, dentro de su labor. El Señor nos hace un llamado a eso. Entonces, es a través de la iglesia que el Señor
derrama su gracia a través de los sacramentos. Hemos sido llamados a la santidad, los santos modelos de la fe, la iglesia, signo de instrumento de santidad. Sí, la iglesia es un signo y un instrumento de santidad. Esa es nuestra iglesia, santa, santa, y no significa, como dice San Agustín, santa y pecadora a la vez, santa y pecadora a la vez. Este tema de la santidad es un tema muy lindo que ojalá todos y cada uno de nosotros nos enfoquemos en en nuestra América Latina, que tenemos también grandes ejemplos de santos que han tenido que enfrentar sus propias realidades, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en Centroamérica, San Arnulfo Romero, un hombre que en su calidad de obispo de allí en El Salvador, que entregó su vida en sacrificio por la verdad, por la justicia, por las injusticias que se estaban viviendo, se presentaron allí en Centroamérica. En 1500, nuestros primeros santos aquí en América, San Martín de Porres, ¿sí? La humildad, la sencillez de este hombre, que es un ejemplo maravilloso, ¿no? Santa Rosa de Lima, una mujer que se hizo santa dentro de su convento, no, mejor dicho, niños, jóvenes que han sido santos, San Miguel Magoni, Santo Domingo Sabio, Santa Inés, ¿no? Tantos santos, jóvenes, niños, eh, San Isidro Labrador también, toda su familia fue santa, casi de sus 9 hijos, todos fueron santos, el único que no llegó a la santidad fue un bebecito que se murió, pero de resto todos santos. Ese es el llamado que Dios nos hace dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra vida diaria, cuando tú vas rezando el Santo Rosario en el microbús, cuando tú vas haciendo tu obra de catequesis, en el trabajo, en, siendo santos allí en la universidad, ¿sí? En el lugar donde estamos, en el grupo apostólico. ¿Cuántos santos pueden salir de este apostolado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Mejor dicho, ese es lo maravilloso que tiene la iglesia, lo que atrae nuestra iglesia católica, lo que atrae nuestra iglesia. Y no solamente vernos en el pecado, en lo que muchas veces a veces se nos da tan duro, sí, somos pecadores y somos frágiles y débiles, pero estamos luchando por llegar a la santidad. Y cada día tú te vas dando cuenta de eso, cuando te das cuenta de que hay ciertas cosas que ya del mundo no te atraen, cuando hay ciertos comportamientos que has logrado cortar, que has logrado cambiar, que has logrado quitar de tu vida, cuando hay ciertas cosas que has logrado mejorar, cuando has logrado sanar, cuando has logrado perdonar. Todas estas cosas son importantes y son características también del llamado a la santidad. Bueno, eh, también ahora otro tema, otro de los puntos de que nos habla de que la iglesia es una, santa, ahora católica. La palabra católica, ¿sí? San Ignacio de Antioquía habla del tema universal de lo que es la iglesia. La iglesia es universal, presente en todos lados, ¿sí? Eso significa la palabra católica, significa universal y nos ha encargado de evangelizar el mundo, ir por todo el mundo, ser misionero, ir por todo el mundo, ir a anunciar esta palabra de Dios por todos lados y nos ha encargado el Señor de evangelizar a todo el mundo, para todas las personas. Somos, sí, somos testimonio, todas las personas son criaturas de Dios porque eh, a la iglesia se le ha dado el depósito de la fe, ¿sí? El depósito de la fe, porque nosotros estamos en ese objetivo de ser universal, de hablarle a todas las personas sin miedo, sin temor. Tenemos la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es universal. Y eso es algo bonito cuando el Señor le dice a sus discípulos, vayan, vayan por el mundo, vayan.
y evangelicen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miremos cómo Dios en este plan de salvación es muy estratégico, ¿no? Escoge su pueblo, ¿no? En su pueblo envía a los profetas y los va formando y va constituyendo sus enseñanzas y todo esto, y ¡plá!, la expande por todo el mundo, ¿sí? Lo mismo Jesús. Jesús llega al pueblo de Israel, al pueblo judío, siendo él judío, ¿sí? No se queda como judío, por eso no se queda en las tradiciones judaicas, ¿sí? Sino que dice, hay un lema universal que es el amor. ¿Cuál es el primer mandamiento? De los 713 preceptos que tenía el judaísmo, Jesús dice, amar a Dios y amar al prójimo. Pone al prójimo y a Dios en el mismo nivel, es decir, nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro hermano. Si así como amo a Dios, tengo que amar a mi hermano. El mismo respeto que tengo hacia Dios lo tengo que tener hacia el ser humano. El mismo respeto que tengo hacia el ser humano lo tengo que tener hacia Dios. Por eso Jesús nos habla de la dignidad del ser humano, de recobrar al ser humano, de que nosotros, y este mensaje es para todo el mundo, queridos hermanos, nuestra iglesia no es excluyente, es incluyente. Algo bonito que decía el Papa Francisco, una frase que a mí me gusta mucho, es que la iglesia no es solamente un museo de santos, sino que es un hospital de pecados todos, donde cabemos todos, donde las puertas se abren a todos, ¿sí? Entonces, eso es lo que la Iglesia Católica, la Iglesia es universal, universal, y estamos llamados a eso, a que este mensaje llegue a todas las personas, llegue a todas y cada una de las personas. La Iglesia está en comunión de los santos, la Iglesia es meditante y triunfante. Militante significa la iglesia que va caminando. Nosotros que estamos aquí vivos, esa es la iglesia militante y estamos en comunión con la iglesia triunfante, que es los nuestros hermanos que ya trascendieron y ya están en la casa del Padre Celestial, ¿sí? Ya están en la casa del Padre Celestial. Esa es la iglesia católica. La iglesia católica, que la iglesia nuestra, que es una santa católica apostólica. Los apóstoles han tenido la autoridad de Cristo para establecerla. Confió autoridad el Señor en San Pedro y en todos sus seguidores. La sucesión apostólica, el sacramento del orden. En el numeral 857 nos habla de ese triple sentido que tiene la apostolicidad, que dice, la iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, y esto en un triple sentido. Fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo y sigue siendo enseñada y santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo. Nosotros como Iglesia Católica, nosotros como católicos nos unimos a la tradición apostólica, a esas enseñanzas que recibieron los directos seguidores de Jesús, los primeros seguidores de Jesús, ¿sí? Y entre nosotros tenemos todo un magisterio dentro de la Iglesia Católica. Todo lo que nuestros apóstoles nos enseñaron y todo lo que ellos han heredado a la iglesia, ¿sí? Esa es la tarea divina, donde laicos, ustedes como laicos, como bautizados, nosotros como ministros, tenemos una misma visión bajo la dirección del Espíritu Santo. La idea es esta, es la línea y sucesión apostólica, ¿sí? Nosotros, todo lo que estamos viviendo en la Iglesia Católica es gracias a esa sucesión de los apóstoles, a esa herencia que los apóstoles nos han dejado a nosotros y que nosotros hemos recibido, ¿sí? El día de mañana
tú y yo vamos a partir de este mundo y ojalá hagamos parte de esa iglesia triunfante, que ya entremos a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, a la patria celestial de nuestro Dios. Seguirán otras generaciones y ellos seguirán esa tarea divina de seguir este mensaje de Jesús que a través de los discípulos ha dejado, que a través de los apóstoles. Por eso, mantenernos en esa unidad es muy importante. Y créanme, sintámonos nosotros hoy felices, contentos, sintámonos agradecidos por nuestros padres, por nuestros abuelitos, que nos han dejado esta fe, que nos han transmitido esta fe, que nos han dejado estas enseñanzas. Amemos a la iglesia como Cristo nos ama. Cristo ama a la iglesia. Nosotros, ¿cómo no la vamos a amar? Jesús amó a sus discípulos. Nosotros, ¿cómo no vamos a amar al Papa? ¿Cómo no vamos a amar a los sucesores de los apóstoles? ¿Cómo vamos a estar en esa discordia con ellos? ¿Cómo vamos a estar en esa contraposición con las enseñanzas del Papa? El Papa no llegó a su pontificado por decisión propia, porque él lo quiso. Yo creo que el Papa Francisco lo menos que quiso fue sentarse allí, lo menos que él pensaba, él seguramente lo que más quería era seguir en sus barrios allá en Buenos Aires, con los pobres, anunciando, tomando su mate, estar tranquilo yendo en el metro para arriba y para abajo, que nadie le molestara la vida. Yo creo que lo que él menos quería era esto, asumir este pontificado, pero fue el Espíritu Santo quien inspiró a los cardenales en el colegio, en el consistorio romano y en el cónclave a que él fuera elegido papa. Y él asumió esa responsabilidad porque es la responsabilidad que nos toca a todos. Nosotros cuando nos ordenamos sacerdotes no hacemos nuestros propios caprichos, aunque quisiéramos estar de pronto haciendo otra cosa distinta o en otra parroquia. Es la decisión libre que cada uno de nosotros como sacerdotes hemos escogido y pues, respetamos la decisión del pastor diocesano cuando nos envía a una misión o cuando pertenecemos a una congregación religiosa, a nuestro superior. Así de pronto no nos guste mucho la decisión que se tome, nosotros la respetamos porque estamos en unidad, en unidad. Una de las características también de la santidad es la humildad, aprender a obedecer, a ser humildes, a ser sencillos, ¿sí? A estar en esa unidad, a buscar esa universalidad también e ir a donde de pronto nadie quiere ir, que son unas palabras que el Papa Juan Pablo II le dirigió a los misioneros de la preciosa sangre de Cristo hace muchos años, cuando tuvo la posibilidad de encontrarse con ellos, ir a los lugares donde nadie quiere ir, anunciar el reino de Dios. Y eso pasa como en una familia. De pronto no estamos de acuerdo con la decisión del papá, con la decisión de la mamá, pero estamos en una familia, en un hogar, y hay unas dentro de la casa dirigir nuestro hogar. Papá y mamá, no perder la autoridad frente a los hijos. Eso es importante, sin imponer, sin restringir la libertad. Y eso es algo que tiene muy bien la iglesia. La iglesia es de puertas abiertas. El que quiere entrar, entra. El que se quiere ir, se va. Pero el que quiere volver, siempre va a encontrar las puertas abiertas. Siempre va a encontrar las puertas abiertas. Y esto lo encontramos muy bien en la sacramentalidad. La iglesia, nosotros debemos sentirnos orgullosos porque somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no significa que hay otros movimientos religiosos, no sectarios, sino religiones que de pronto también tienen estas ideas de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y hay personas que de pronto han tenido ese bautismo, pero quieren seguir en la Iglesia Católica, lo que hacen es profesar la fe, ¿sí? Un mismo bautismo, una misma fe, unas mismas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Sintámonos contentos, felices por la iglesia a la cual nosotros pertenecemos.
El Papa Francisco, frente a estos 4 elementos, dice que la iglesia es católica porque es universal, es apostólica porque además de la sucesión de los apóstoles, también es misionera, cuenta con la asistencia del Espíritu Santo. También participamos de su misión, no podemos ser indiferentes, provenimos de la misma armonía. Esto nos habla el, 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 Papa, el Papa Francisco. En el numeral 811 se nos habla de la iglesia apostólica, de la iglesia como ya lo decíamos, como una santa, católica y apostólica. Atributos de la iglesia, pertenecen los atributos de la iglesia, todos esos atributos de la iglesia son importantes, que sea santa, que sea católica, que sea apostólica, que sea una, ¿sí? La teología los ha llamado como notas de la iglesia, que son signos de veracidad. Cristo es el fundamento de nuestra iglesia católica. Bueno, aquí surge un dilema que quisiera abarcar antes de ir terminando, es ¿dónde se encuentra la verdadera iglesia de Cristo? ¿Sí? ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo cuando hablamos de tantas iglesias? ¿Cuál es el fundamento, los criterios de veracidad? ¿No? ¿Quién tiene la verdad absoluta? Nosotros como iglesia católica podemos decir que seguimos a Cristo, pero también que nos hemos equivocado. Esto es algo subjetivo. Irineo en el siglo II reclamó y contrapuso contra las herejías gnósticas la sucesión apostólica como garantía de la verdad. Nosotros tenemos que mirar que si nosotros seguimos la sucesión de los apóstoles, podemos tener la garantía de que estamos siguiendo la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no seguimos la sucesión de la iglesia, podemos equivocarnos. Perdón, si no seguimos la sucesión apostólica, podemos equivocarnos. San Agustín tiene un texto sobre los criterios para ser católicos. Tiene razones para ser católicos. Es decir, ¿qué me retiene a mí? Decía San Agustín en un libro, ¿qué me retiene a mí a la iglesia? ¿Qué es lo que hace que yo no esté en otro movimiento distinto a que no sea la iglesia católica? Decía San Agustín, a mí lo que me retiene dentro de la iglesia católica son los milagros establecidos, la autoridad, la sucesión apostólica, todo ese tema del amor. Entonces la pregunta que nos podemos hacer nosotros hoy, ¿qué te retiene en la iglesia católica? ¿Qué es lo que hace que tú hoy en día estés en la iglesia católica y no en otra cosa totalmente distinta? Pregúntate hoy eso, ya que estamos hablando de estos 4 elementos, que la iglesia es una, que la iglesia es santa, que la iglesia es apostólica, que la iglesia es católica. ¿Qué es lo que a ti te retiene en la iglesia católica? ¿Qué es lo que a ti te ha mantenido en la iglesia católica? En medio de tantas cosas que tú has visto, en medio de tantos antitestimonios, por ejemplo, de nosotros los sacerdotes, en medio de tantas cosas que has escuchado, en medio de la historia en que la iglesia se ha movido, en medio de las circunstancias que la iglesia se ha movido, en la iglesia, ¿qué es lo que hace que tú aún sigas siendo católico y no te hayas dejado convencer por el vecino de irse al garaje a hacer otras cosas? ¿Qué es lo que a ti te retiene dentro de la iglesia católica? ¿Sí? La división viene desde el principio. Siempre se ha buscado dividir, siempre se ha buscado dañar la tradición apostólica, siempre se ha hablado, inclusive se ha hablado mal de Jesús, se ha hablado mal de él. Si al principio a Jesús lo trataron como hasta del hijo del demonio, que hacía y sacaba espíritus en el nombre de Satanás, siempre se ha buscado esa división. En estos días alguien me hablaba y me decía,
padre, pero ¿por qué la iglesia no ha dado respuesta, por ejemplo, lo que sucedió en Chile de quemar las iglesias católicas? Yo decía, ojalá esos que estaban quemando las iglesias católicas fueran a quemar por allá una iglesia de los islámicos y verán, ¿por qué no lo hacen? Porque esos sí van y le echan plomo y los matan, ¿sí? ¿Por qué se entran a una iglesia a degollar a 3 personas? Incluso al sacristán, a una iglesia en París, los islámicos. ¿Por qué nosotros los cristianos católicos no hacemos eso? Porque nosotros siempre respondemos con la fuerza del amor. Nosotros no actuamos de esa manera. Nosotros no actuamos con esas actitudes de agredir, de dañar, de destruir al otro. Esa es nuestra diferencia. Y es allí donde nosotros decimos estamos siguiendo las enseñanzas, perdón, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amar inclusive al enemigo, orar por aquel que nos ha hecho daño, orar por aquel que nos destruye, ¿sí? Qué bonito cuando ayer, por ejemplo, en París, el sacerdote y un grupo de personas se hicieron afuera de la iglesia y pusieron velitas y oraron no solamente por las víctimas, sino oraron también por aquella persona que hizo eso. ¿Qué hizo el Papa Juan Pablo II cuando en el año 1982-83 fue atacado por un radical islámico y estuvo a punto de perder su vida? Ya cuando se recuperó, una de las primeras cosas que fue primero ir a agradecerle a la Santísima Virgen María por salvarle su vida en ese tiempo, fue ir a la cárcel y hablar con esa persona. No sabemos qué le dijo, qué pasó, sí, pero eso es un gesto cristiano. Eso muestra lo que es nuestra iglesia católica. Eso muestra lo que es nuestra iglesia católica, siguiendo las enseñanzas de Jesús, santa, católica y apostólica. Eso es algo hermoso. Por eso no cambies tu iglesia por un plato de lentejas, por una repartida de gelatina a la salida del culto. No, valora tu iglesia, defiéndela, no con espadas, como quería hacer San Pedro, de ir a coger una espada, ir a volarle la cabeza a los otros. No, no es de esa manera. Ama a tu iglesia, valórala, reza por tu padre, por tus sacerdotes, por el Papa, por los obispos. Ora por tu iglesia y valora tu iglesia, que el regalo que Dios nos ha dado a través de ella ha sido maravilloso, ¿sí? Entonces, hagámonos esa pregunta: ¿qué es lo que nos retiene hoy en la iglesia católica? ¿Sí? Porque a veces muchas de las respuestas que quisiéramos nosotros eran respuestas fuertes, agresivas, de ir a dañar y destruir, ¿no? No, eso lo hace solamente aquellos que en su corazón no tienen a Cristo. ¿Cuántas iglesias, digamos, templos físicos son apedreados? ¿Cuántos sacerdotes son injuriados? ¿Cuántos sacerdotes son calumniados? ¿Cuántos ministros de la iglesia han sido asesinados? ¿Cuántos han entregado su vida? Aquí en Colombia no estamos lejos de esa realidad. Por eso en nuestra iglesia también en Colombia ha sido perseguida, ha sido señalada, ha sido llevada a la sacristía, y que la iglesia no diga nada, y no diga nada en contra del aborto, y no diga nada en contra de la eutanasia, y que se quede callada. Aquí se puede protestar. Todo el mundo tiene derecho a protestar, todo el mundo tiene derecho a protestar, pero los únicos que no tenemos derecho a protestar somos los católicos. Entonces, cuando el obispo Daniel Falla sale con un grupo de personas y se va a protestar frente a un hospital donde se están cometiendo abortos, inclusive clandestinamente, sin autorización de sus propios padres, a niñas de 14 y 15 años, 16 años, entonces somos retrógrados, entonces eso no sirve, entonces eso no vale, ¿sí? Y como lo hacemos de una manera silenciosa, desde el amor, desde el silencio, desde una protesta pacífica, entonces no nos escuchan. Es interesante que nosotros defendamos a la iglesia, porque muchas veces decimos, es que la iglesia se queda callada. No, es que la iglesia tiene que asumir una actitud como la asumió Jesucristo, como la asumió nuestro Señor.
Cuando Jesús fue criticado, fue señalado, fue enjuiciado, él muchas veces guardó ese silencio. Pero cuando se le dijo, usted es el Hijo de Dios, Jesús no dudó en decir que sí era Hijo de Dios. Cuando se nos pregunte, ¿usted qué religión profesa? No dudemos en decir que somos católicos, pero que asumimos las mismas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que asumimos las mismas enseñanzas de nuestro Señor, que nos enseñó y que nos habló y que nos dijo en ciertos momentos cuál era la actitud que tenía que tomar. En estos días, el Evangelio muy bonito nos hablaba de que algunos le decían, Señor, Señor, mejor que no haga milagros porque es que Herodes manda a decir que no lo haga. Dígale a ese zorro que yo voy a hacer milagros hoy y mañana. ¿Sí? Jesús cuando tenía que decir las cosas las decía así fuertes también. ¿Sí? Pero cuando había que tomar una actitud de humildad y de sencillez también la tenía que tomar. Preguntémonos hoy, queridos hermanos, a la luz de este estudio del catecismo de la Iglesia Católica, que es una, santa, católica y apostólica, ¿qué nos retiene hoy aquí? Las puertas siempre van a estar abiertas para irte o para quedarte. Pero ¿cuáles son las motivaciones que tú tienes para quedarte en tu iglesia? En la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a dar espacio. Nos quedamos en una, yo creo que ya abarcamos más o menos todo, ¿sí? De esta parte de la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Entonces vamos a ver, Marta, si hay algunas preguntas, algún comentario, algo por decir. Vamos a dar esperita, padre, ¿quién levanta la mano para darle micrófono? Hermanitos, acá está César, padre. Ah, bueno, César. ¿Qué nos va a decir César hoy? Sigue, César. Buenos días, padre. Hola, mijo. Buenos días a todos. Sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Padre, pues, nuevamente, pues, muy feliz de escuchar todas estas enseñanzas. De verdad que mientras hablaba de la iglesia, sentía en mi corazón como una alegría de saber lo magnífico, lo maravilloso que el Señor ha puesto en la iglesia y le daba gracias a Dios por una vez más escuchar este tipo de tema de la iglesia. Pues, si bien es cierto, para nadie es un secreto lo que decía el padre, pues ha sido atacada siempre a lo largo de la historia y aún así se ha mantenido 2000 años, que pues uno dice, hombre, 2000 años y aún sigue en pie, es porque algo detrás de eso hay y es la mano de Dios y es Dios mismo, pues es la esposa de Cristo. ¿Cómo no va a estar el Señor ahí siempre, no? En Efesios 5 el Señor es claro a través de San Pablo cuando habla del esposo y la esposa y al final donde dice San Pablo que gran misterio es este, y lo digo con respecto a Cristo y la iglesia. Y es ahí donde debemos pararnos en la raya siempre nosotros como cristianos católicos y defenderla, porque es que a veces caemos en ciertas posturas que nos llevan a la indiferencia, lo que decía el padre ahorita de las iglesias de Chile, de las parroquias, los templos que le estaban quemando, y nadie dice nada. Y si vamos a ver en otras religiones, se hacen matar por cualquier tipo de cosita que digan. Por ejemplo, los judíos tienen algo que se llama la alianza antidifamatoria, algo así, y ellos pagan para que el que difame contra ellos, mejor dicho, lo buscan donde estén y le hacen lo que tengan que hacer. Entonces, nosotros como cristianos católicos somos a veces muy laxos y no defendemos a nuestra mamá, ¿no? No defendemos ese legado que el Señor nos ha dejado, esa
ese regalo tan maravilloso que es la vida misma del Señor, servida, por decirlo así, a través de los sacramentos que alimentan nuestra alma, que alimentan nuestro espíritu, nuestro ser, y que a veces los dejamos como si fuera, por lo menos la Eucaristía, como si fuera un pedazo de arepa o cualquier otro tipo de cosa, los sacramentos, el matrimonio, con indiferencia, el bautismo, no le vemos valor, católicos que piensan que morimos y ya se acaba todo, o sea, tipo de cosas como esas, o sea, a veces lo cuestionan, uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con nosotros? Y pues nos damos cuenta que es la pereza porque no nos formamos, no queremos formarnos, no queremos avanzar en este caminar que el Señor nos propone. El Señor es claro a través de Bernabé también, los mensajes, dice que la formación, que la catequesis, que todo esto es importante antes de que lleguen los tiempos de confusión. Y ya estamos viviendo tiempos de eso si no nos pellizcamos en decir, hombre, sí, venga, pidámosle la gracia al Señor de que me permita entender y vivir lo que Él me llama a vivir, lo que Él me muestra a través de la iglesia, entender el sentido espiritual y el sentido también material de la iglesia, porque es humana y es divina. Y a veces habla uno con personas y dice, pero es que la iglesia, los escándalos, todo ese tipo de cosas, y uno le dice, bueno, pero la iglesia es humana. Sí, pero entonces usted dice que es humana cuando le conviene, entonces sí ve que es relativo. No, no es relativo, porque la iglesia es humana y es divina, y es que a la luz de la razón lo podemos ver. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, el relativista siempre busca como poner sus opiniones, y la iglesia no está basada en opiniones. Lo que decía el padre Santiago Martín acerca de las palabras del Papa que pues, que fueron tergiversadas por los medios de comunicación y que ahorita están siendo como una forma de ataque. Y él decía, o sea, a veces entonces la verdad resulta que fue verdad hace un tiempo y ahorita ya no es verdad, entonces nunca fue verdad. Eso no puede ser así, entonces quedamos instalados en las opiniones, quedamos instalados en el relativismo, no podemos caer en ese tipo de posturas que nos hacen daño y nos alejan de nuestra fe. Conozcamos nuestra fe católica, aprendamos y vivamos, porque no podemos ser cristianos de palabras, sino de obras, y eso es lo que más cuesta, porque a veces los actos son contrarios a las palabras y eso es lo que debemos pedir la gracia del Espíritu Santo que nos permita transformar eso en nuestros corazones, porque lastimosamente el testimonio que damos a veces pues no es el que espera el Señor, porque como decía el Padre en algún momento cuando los primeros cristianos decían, miren cómo se aman, mire cómo se quieren. Y eso hoy día, digamos que en muy pocas partes lo podemos ver o lo podemos llevar a cabo porque nos es tan complicado, a veces tan difícil donarnos de esa forma y darnos como el Señor se dio a su iglesia, a su esposa. Entonces, es como una reflexión que quería compartir, que me llena de gozo, me llena de alegría escuchar estas palabras del Padre y, y estar a la vez como conectados con el tema de nuestra madre, la Iglesia Católica, que debemos defender y que en alguna ocasión tuve la oportunidad de hablar con un hermano separado y yo le decía, bueno, si ustedes son la iglesia real, verdadera, cuénteme una cosa, dígame, en el año 1000, ¿quién estaba a la cabeza de la iglesia? Entonces, se quedó sin palabras esa persona y me dijo, no, es que fue fundada en el año no sé qué. Le dije, por eso, la iglesia católica lleva 2000 años de continuidad, de sucesión y, y, y entonces, ¿cómo identificamos cuál es la verdadera? Nomás por eso, a la luz de la razón, podemos darnos cuenta que quedan sin fundamentos, sin argumentos. Porque hay alguien que dice, creo que es el cardenal Newman, acerca de que la iglesia, la historicidad, anula el protestantismo.
porque automáticamente ellos quedan sin argumentos. No, hábleme de la Biblia, pero es que de la Biblia salió el protestantismo y la Biblia salió de la Iglesia Católica. Entonces, si no tenemos esa claridad al hablar, sin necesidad de aprendernos una sola cita bíblica, que son necesarias y que hay que hacerlo y que hay que leer la palabra de Dios, pero sin necesidad de acudir a tanta cosa como lo hacen ellos, podemos mostrarle con 2 o 3 frases que nuestra madre iglesia, pues es la iglesia que Cristo fundó en el año 33 en cabeza de San Pablo, y que hasta el día de hoy ha prevalecido y que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, y que la Santísima Virgen María es bienaventurada en la Iglesia Católica. Entonces, si esas dos promesas están en la Iglesia Católica, es porque la Iglesia Católica es la verdadera. Entonces, ¿por qué a veces no? Por la falta de formación, por la falta de generar conciencia en nuestros corazones de la parte espiritual, y por la pereza, no buscamos y no encontramos, porque el Señor busquen y encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá, y no lo hacemos, y eso nos duele profundamente, porque, o si lo hacemos, no lo aplicamos, y eso es lo mismo que nada. Entonces tenemos la información, tenemos el conocimiento de lo que el Señor dice y de lo que la Santa Madre Iglesia enseña, y no lo hacemos. Entonces es como una reflexión para que nos pongamos la mano en el corazón y digamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos para que lleguemos al cielo? Y que el beato Carlo Acuti nos interceda por nosotros y nos ayude en este caminar. Amén. Amén. Madre María. Mira, César, qué interesante cuando tú dices eso, porque es lo que a ti te retiene dentro de la Iglesia Católica. O sea, lo que te retiene a ti dentro de la Iglesia Católica son estas enseñanzas de Cristo, la tradición apostólica, los sacramentos, la vida profunda de los misioneros. Eso es lo que te retiene. Y eso es algo bonito, porque eso es lo que nos retiene a nosotros en una familia. No miramos los defectos, que son muchísimos, sino también los aciertos. Y no vamos a poner aquí una balanza para ver si son cosas más buenas o son cosas más malas. No. Eso se llama la directriz del Espíritu Santo, ¿sí? Eso se llama ser uno objetivo y no subjetivo frente a las cosas que pasan. Entonces, es muy importante lo que tú estás diciendo, y la pregunta es para todos. ¿Qué nos retiene a nosotros dentro de la Iglesia Católica? Y de pronto también, ¿qué nos retiene a nosotros dentro de este apostolado de la sangre de Cristo? ¿Qué nos ha enamorado a nosotros? ¿Qué nos ha llamado la atención? Jesús muchas veces le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? Váyanse. Los mismos discípulos, o sea, las personas más cercanas a Jesús, que hubo cosas que no les gustaban de Jesús. Hay cosas que Jesús hacía que los discípulos no estaban de acuerdo, ¿sí? Y Jesús les dijo, mire, si no están de acuerdo, váyanse, ¿sí? Pero las puertas siempre van a estar abiertas. Y nosotros vamos a encontrar en la iglesia aciertos y desaciertos. En el siglo XIV, en el siglo XV, donde la iglesia tenía el poder, donde era, el mundo era más centrado en la iglesia, ¿sí? Un tema más de centralidad dentro de la iglesia. Hubo muchos errores y muchas equivocaciones, y seguramente el día de mañana los habrá, pero ¿qué es lo que realmente nos retiene? ¿No? Marta, ¿alguna otra cosa? Sí, sí, señor. Luis María Moreno tiene la mano levantada. Luis María, sigue. Buenos días, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Padre, pues yo quiero aportar algo de pronto en lo que estaba diciendo César. Lo que pasa es que nosotros, los católicos, la realidad de nosotros es que somos muy perezosos y no queremos buscar ese aprendizaje, porque, digamos, los hermanos protestantes tienen la Biblia, dijo, debajo del sobaco, pero ellos la leen, la interiorizan y se la hacen vida. Entonces,
Y a veces muchos son de esos católicos que han estado en la iglesia, que recibieron los sacramentales y abandonaron, pero de pronto abandonaron la iglesia porque dijo la pregunta, ¿por qué me amarra la iglesia católica? A veces estamos en ella, pero no la conocemos. Entonces, cuando ellos de pronto por situaciones adversas, de pronto vicios, drogadicción, alcoholismo, alguna situación, los ha llevado a que dentro de los protestantes encontraran como ese llenar, también un cambio de vida. Hay el que está orando, es Dios, porque está salvando la vida, pero salvando esa alma, pero de los vicios, pero se apartó de la verdadera iglesia, donde estaba, pero donde nunca quiso crecer porque fue por pereza. Yo lo digo porque de pronto ahorita tengo un hermano del apostolado de la sangre preciosa, y la vez pasada él me envió un mensaje hablando mal como del Papa. Le decía, venga, hermano, usted ha visto las cosas que están pasando dentro de la Iglesia Católica. Es cierto que tendrá que pasar por un cisma, pero nosotros, ¿quiénes somos para criticarla? El Papa fue elegido por gracia del Espíritu Santo. No es como los políticos que nosotros escogemos y después nos dan una cachetada, porque es por beneficio y a veces porque pagan para que llegara a atropellar a toda una nación. Pero nosotros somos los que mismo elegimos nuestro opresor. Dios nos escogió a nosotros para una salvación. Y dentro de la devoción de la sangre preciosa, ¿a qué nos está llamando? A un caminar hacia la santidad y un caminar siendo testimonio, lo que decía César. A veces no somos testimonio afuera. Entonces, ¿cómo queremos que otros vengan a Dios, conozcan del amor, de la misericordia, si nosotros no somos luz? Dijo, somos luz, la palabra es que de doble cara. Afuera somos luz, pero en nuestro hogar somos oscuridad. Entonces, es una hipocresía. Y además, yo digo, Padre, que hoy en día a nuestra iglesia le falta hacer una cosa, ser fuerte, clara, llamar el mal por lo que es mal, porque es que se está camuflando con palabritas, porque el laico se va a sentir o de pronto le llegó a la persona. A veces uno va a la misa y la homilía como que le cae a uno como un baldado de agua, pero ¿es para qué? El Espíritu Santo está actuando para decirte que estás equivocando, organízate, mira tu vida. ¿Qué estás haciendo? Esta pandemia, yo ahorita tengo casualmente, voy a hacer como un comentario, es personal. Tengo un amigo, casi amigo, jefe, que está mal en su relación. Y a mí me duele porque yo lo estimo y todo, pero es de esos que son tercos. Yo lo llevé a que él viviera una experiencia espiritual, pero el que se llenó de Dios fue él, pero tiene que actuar. Y ahorita casualmente anoche pasó algo y yo lo invité hoy a mi casa para hablar de su situación, de su matrimonio. Pero las situaciones a veces en lo que decía él, nosotros hoy tomamos la situación de la familia como algo momentáneo. Bueno, por un rato me cansé con esta, entonces voy a voy a buscar otra relación en la cual me sienta cómodo y nadie me moleste. Y la verdad es que ahí sí, como decía alguien en una conferencia, alguien de parejas me dijo, el matrimonio es un complemento en el cual mi esposa es el soporte mío y yo soy el soporte de ella. Dijo, somos como dos cojos, nos ubicamos y nos apoyamos para poder caminar juntos en nuestros defectos y nuestras diferencias. Pero si estamos unidos, que a veces no sea la unidad por nuestros hijos, pero el amor tiene que estar limpio y puro. Entonces esa parte es lo que de pronto yo digo, y yo digo, en mis defectos, y yo estuve, ustedes saben que ya por lo menos la vez pasada les decía, yo estuve apartado de la devoción 3 años, pero dentro del grupo,
porque yo seguía haciendo mi devoción acá en la casa, a veces lo hacía en la mañana, a mediodía, en la noche, pero no hacía a veces todas las vigilias como era, pero todos los días sí lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque yo me enamoré del Señor por las bendiciones que me ha entregado. Yo reconozco que Dios me ha dado más bendiciones que lo que yo le he respondido a Él en su infinito amor. Yo he fallado, he tenido mis caídas, pero así como el Señor tuvo sus caídas antes de llegar al Monte Calvario, la gracia de Él me ha levantado para seguir tomado de la mano y seguir caminando. Digo, yo en mis imperfecciones, a veces el Señor me pone a darle consejos a otras personas y yo digo, Señor, que no sea yo el que hable, sino seas tú, Señor, porque yo soy defectuoso, cometo errores, te he faltado, te he puesto esa corona de espinas, a veces te he decidido, soy el que te estoy flagelando. ¿Y por qué me mandas a alguien ahí a que yo lo aconseje? Entonces, que no sea yo, Señor, sino la gracia tuya, tu presencia en mi vida y el Espíritu Santo obrando. Yo aconsejo a una persona hasta donde yo puedo, pero de donde yo veo que ya hay como dificultad, venga hermano, yo le voy a ayudar a buscar un consejero en la parte que usted necesita, o vamos por un sacerdote que tenga que hacer un proceso porque usted ya tiene, de pronto, la vez pasada me pasó con un compañero, tenía ya casi roto el matrimonio, pero porque le habían envenenado la mente, el corazón y todo eso, y ya iba a acabar era con la mujer por chismes. Le dije, no, papá, usted dejó entrar al demonio, usted lo que necesita es una liberación. Entonces lo mandé a hacer un proceso de confesión y se le arregló la situación. Pero a veces nosotros mismos, es que a veces yo digo, una vez nos daban una cátedra y a mí me pasó, una vez un hermano protestante me decía, bueno, y ustedes hablan del Rosario María, ¿y de dónde salió? Eso es de los hombres. Y yo estaba nuevecito, yo hablaba de la gracia de Dios, de tener a ese amoroso Jesucristo, pero me cogió y me corchó. Dijo, ¿por qué? Porque no conocía. Entonces, y el Santo Rosario es bíblico, todo completamente es bíblico. Y entonces uno por la ignorancia la emoción puede arrastrar a otros, pero el conocimiento ayuda a dar luz al que vive en oscuridad. Entonces esa es la parte que nosotros los católicos nos falta. Y que hoy en día como está la situación, nuestra iglesia debe ser, dijo, una iglesia que pelee por su iglesia, diciendo claramente, el demonio está y está en el mundo llenando de odios, rabia, rencores, ahorita rompiendo matrimonios. Y uno mira la tasa de natalidad en este periodo de pandemia se aumentó. Entonces, están rompiéndose matrimonios o uniones de parejas y están quedando hijos abandonados. Entonces, eso es lo que uno debe por lo menos defender y orar mucho porque gracias a Dios de pronto el Señor nos ha llamado a reparar en vida para que de pronto nuestra purificación en ese fuego del purgatorio sea un poquito más suave, de pronto en esas reparaciones. Entonces yo digo, ese es como mi aporte, que crezcamos, que no nos dé miedo de pronto coger, así como estamos en esta capacitación de aprender del catecismo, que esos son los fundamentos porque llegarán momentos que hasta, ahí sí como dicen, ahorita la crítica con el Papa por lo de los matrimonios, de las parejas del mismo sexo, todo eso a veces distorsiona, pero es que la gente no mira el contexto, ni mira, analiza bien, sino de una de las primeras palabras dice, mire, el Papa, a condenar. ¿Y quiénes somos nosotros? A veces no nos miramos, señalamos, dijo en la policía uno aprende que cuando uno va a disparar, apunta y mira por la mira al blanco. Pero si ahorita sin el arma, uno mira, apunta, pone la posición del arma y hay 3 dedos señalándolo a uno. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué he hecho para evitar esto? ¿Cómo me estoy comportando yo para que de pronto tampoco sea esa actitud? Entonces, uno tiene esos defectos, pero también tiene que mirar
cómo ayuda a los demás. Y yo agradezco, Padre, sus gran lecciones que nos ha dado en este aprendizaje de catecismo, porque a veces uno busca, a veces, y intelectualmente se queda corto. Y gracias, Padre, por todo lo que nos ha aportado y espero que sirva como esta reflexión pequeña. Aprendamos, cojamos también. Dijo, no es leer el libro de la Biblia, dijo un amigo, dijo, yo he leído 3 veces la Biblia y eso es para locos. Dijo, claro, porque usted lo leyó a la carrera, pero no le permitió al Espíritu actuar. Entonces, cuando uno permite, dijo, eso es como un buen plato. Es el mejor plato, pero usted se lo come suavecito, para con eso digiere y saborea todas las grandezas que tenemos en la Sagrada Biblia. Gracias, Padre, que Dios los bendiga y que la sangre preciosa nos cubra a nosotros y al mundo entero. Padre, está María Barrera, no sé si alcanzamos. Yo creo que le pedimos a María que sea breve. Sigue, María. María, te estoy dando audio. Dale. Nada, María. Ya, María, dale. Buenos días, Marta. Buenos días, Padre. Buenos días. Muchas gracias, Padre. Pues mi aporte es para agradecerle su enseñanza acerca de lo de ser santos. Me llamó muchísimo la atención porque pues mi concepto ha sido siempre de que uno no es santo en este mundo, sino cuando se muere. Y pues veo que el Padre dice que pues siguiendo una vida, pues digámoslo así, como seguir los pasos de Jesús, se puede uno santificar, irse santificando en esta tierra. Eso me llamó mucho la atención y pues se lo agradezco, Padre, porque eso es como un aliciente para seguir buscando la santidad, que yo sí aspiro a la santidad y pues quiero llegar al cielo. Se lo pido mucho a nuestro Señor. ¿Por qué me llamó la atención el apostolado de la preciosa sangre? Yo no soy consagrada, los he venido siguiendo desde julio, estoy haciendo Getsemaní y pienso que fue que nuestro Señor me lo puso en el camino, porque pues cuando yo rezaba los misterios dolorosos, siempre me dieron muy duro, o siempre me daba muy duro porque pues reflexiono y me da mucha tristeza todo lo que sucede en esos misterios. Entonces, pues pienso que es como una oportunidad que nuestro Señor me da para orar, para adorarlo. Y pues es un camino que pienso seguir hasta que me muera. Y estoy muy agradecida de que nuestro Señor me lo haya puesto en el camino. Entonces mi aporte era ese, Padre, agradecerle por hablar acerca de la santidad. Que pues como usted dice, nuestro Señor nos dice que no es que queramos, sino que debemos ser santos. Eso me llena de satisfacción. Muchas gracias, Padre. Bueno, agradecerle a Luz Mario, a María, a César, a todos los que han dado su aporte. Creo que ese es el objetivo de este curso de catecismo de la Iglesia Católica, que todos vayamos creciendo en este objetivo. Luis Mario decía algo muy interesante cuando hablamos de los movimientos o sectas protestantes. Miren, en ninguna iglesia están los caminos. El camino de Jesucristo. La Iglesia Católica lo que hace es acompañarnos en ese proceso hacia la salvación, ¿sí? No es que en un lado de pronto alguien pueda dejar de ser alcohólico y en el otro no. No, en la iglesia no somos borrachos ni vagabundos. En la iglesia estamos buscando la santidad. Es que a veces mucha gente dice, es que yo me voy para este movimiento porque allá se me quitó la borrachera y yo dejé de ser alcohólico, drogadicto. No, simplemente en la iglesia católica no tomaste el camino que tenías que tomar o no escuchaste lo que tenías que escuchar, ¿sí? Es eso, y en eso tenemos nosotros que ser muy claros también con las personas. El tema un poco del protestantismo es
el radicalismo, el fundamentalismo, y a veces es como hablar mal del otro para yo desportificar del otro, para yo quedar bien. No, mire, la iglesia católica, y hoy ha sido un trabajo de lo que hemos querido hacer, es demasiado precioso. Es como alguien decía, un santo de la iglesia, no sé si fue San Agustín, que decía: si la Santísima Virgen María es mi madre, la Iglesia Católica es mi madre, y como mi madre la amo, la respeto, ¿sí? Nosotros tenemos que amar y respetar a nuestra Iglesia Católica. ¿Y quiénes somos? ¿Quién es la Iglesia? Todos somos la Iglesia. Todos nos debemos valorar, respetar en dignidad. Tiene la misma dignidad, el Papa tiene la misma dignidad, el laico, todos tenemos la misma dignidad, amar a Dios y amar al prójimo. Esto es algo maravilloso. Nunca nosotros debemos quedar bien por hacer quedar mal a la otra persona, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica se han cometido muchísimos errores, ¿no? Y se seguirán cometiendo, lamentablemente, por la humanidad en la que nosotros estamos sumergidos. Pero como decía María, si llegamos nosotros a la santidad, si llegamos nosotros a ese objetivo de que Dios quiere llevarnos, lograremos purificarnos dentro de la iglesia, lograremos purificarnos aquí porque nos hacemos santos aquí. Que muy bien que María lo decía, nos hacemos santos aquí, en medio de los errores, en medio de las equivocaciones, nos vamos haciendo santos. Créanme que uno mismo se va dando cuenta de que está cambiando, dónde está su proceso de conversión, y cuando logramos ese proceso de conversión, lograremos muchísimas cosas. Agradecerle a todos ustedes por la participación, que Dios los bendiga. Hoy oremos mucho porque hoy es un día donde muchas personas lamentablemente practican ritos satánicos, se hacen muchas cosas horribles, feas, que dañan el corazón de muchas personas, y muchas personas que le han dado la espalda a Dios, que esos son los pecados de los que hablábamos la vez pasada, los pecados contra el Espíritu Santo. Si podemos hacer una oración en nuestras casas, hagámoslo, encendamos una velita, hagamos una oración al Señor por tantos sacrilegios que un día como hoy se cometen. La pandemia no es una exclusión para que muchas personas hagan sus ritos en los cementerios, en ritos hacia Satanás. Entonces, contrarrestemos un poco eso en nuestras casas, hagamos una oración de liberación, de protección, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestros niños, ¿sí? Este cuentico de un disfraz, algo decía Luis María del mal que se camufla, el mal busca camuflarse, tiene esa capacidad de camuflarse. Entonces oremos y pidámosle al Señor que nos proteja, que nos bendiga. Mañana celebramos la fiesta de todos los santos, entonces pidámosle al Señor. Inclusive esta fiesta de Halloween tiene muchos orígenes y se ha encontrado en relación a la fiesta de todos los santos. Se colocaba esta fiesta como en relación al demonio y a todos sus componentes. Pidámosle al Señor que sea dueño y Señor de nuestro corazón, de nuestras vidas. Celebremos hoy la Eucaristía. Voy a ponerlos hoy en la Eucaristía a todos ustedes para que el Señor los proteja, los bendiga, a sus hijos, a sus familias, y estemos siempre bendecidos por el Señor, porque el mal no va a ganar, gana siempre el bien. Y busquemos la santidad, amemos a nuestra iglesia, amemos a esa iglesia santa, católica, apostólica, que Dios nos ha dejado a través de sus discípulos, y pidámosle al Señor que nos lleve a la santidad. Que Dios los bendiga, los proteja en este día, que la sangre de nuestro Señor los cubra a todos y cada uno de ustedes, a sus hogares, a sus hijos, que el mal no entre a su mente, a su corazón, a sus vidas, a sus familias, y que se aleje el mal de cada uno de ustedes y que el mal no les haga daño.
y que el Señor los proteja, los bendiga y los acompañe hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un feliz día y que el Señor los proteja. Igualmente, Padre, gracias. Gracias, hermanos. Un excelente fin de semana.